¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más y quiero presentarles a quienes me acompañan. Está Ceci Bufflet. Hola, Ceci. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Tiene una corbata de River, ustedes la van a ver en cuanto podamos cambiar de cámara, porque el tipo se auto-homenajea y homenajea al club de sus amores. ¿Cuántos días puede uno homenajear a su club después de salir campeón? Mirá, Argentina es campeón del mundo y va a ser campeón del mundo hasta el próximo Mundial. Claro. Todos vamos a ser campeones del mundo por 3 años más. Bien. Con lo cual River será campeón hasta que haya un nuevo campeón del fútbol Ahí lo tenés. argentino. Perfecto. Ahí tenés. Y hablando de fútbol, vestido del Inter de Miami, está Osvaldo Bazán ya de rosa. El más futbolero del equipo. Tenía que ser yo ya soy del Inter. ¿Pero ¿Ustedes? eso es rosa o es medio color? No, medio... no, es rosa. ¿Es rosa? Es rosa. Sí, es rosa. ¿Se ve? Rosa. ¿Se ve rosa? Tengo los tubos como Pedí decía rosa. antes. Rosa de Tengo lejos. Dije, Uy, Dios, qué bien. ¿podemos terminar acá? Estamos haciendo un pico ahora de rating Después de- geriátrico. No, después de- Gracias a ustedes, no a mí. Después de Tirabochi seguimos con Rosa de Lejos. Y bueno, en la revista que mostraron, ¿qué? Claro, sí. Ustedes son viejos, yo no. Está Lucía Salinas, ¿cómo ¿Qué están? tal? Muy buenas noches. Muy bien. Quiero contarles lo que ustedes quizás conocen o intuyen, que es que Cristina y el kirchnerismo y el gobierno, todo es una sola cosa, se ven en riesgo. Santa Fe es un espejo muy incómodo. Perdieron por una paliza de casi 35 puntos. Claro, quieren hacer una reducción de daños. Si acaso perdemos, debemos perder por menos para conservar poder y influencia y capacidad de condicionar a un gobierno si no es el nuestro. Todos esos escenarios. Cristina está apoyando a Sergio Massa como no hizo ni con la campaña cuando fue su candidato Daniel Scioli, ni siquiera con Alberto Fernández. Está apoyando firmemente a Sergio Massa, Cristina, y ahora apareció también apoyando la CGT, que va a marchar para decir, no, paren la inflación, paro general, no. Va a marchar para decir, nuestro candidato es Sergio Massa. Pablo. Claramente Cristina va a mostrar que no hay dudas de que el cristinismo apoya a Sergio Massa. Vos lo decías, va a haber una diferencia notable respecto del no apoyo que hubo a Daniel Scioli para ser presidente. Acá va a existir. Ayer veíamos el acto de Cristina con él diciendo 15 años de la reprivatización de aerolíneas. Hoy Massa estuvo en el conurbano, se mostró con Mayra Mendoza, con Guado de Pedro, en Loma de Zamora. Esta foto es de hoy, mirá, pues fíjate, Mayra Mendoza de campera, Guado de Pedro, el jefe de campaña, de atrás el ministro Catropodis, y Massa de corbata y traje porque realmente es el candidato presidencial. Esta imagen la vamos a ver repetidamente de acá al 13 de agosto, a las PASO. Va a haber una kirchnerización total de Massa para mostrar y retener cada uno de los votos. ¿Por qué? Porque los intendentes están diciendo, guarda, que todavía notamos que no prendió la cosa. Lo que pasa es lo que pasa realmente en la calle. Lo que está prendido, pero muy justito, es ese botón. ¿Podemos ver? No, ese botón. Ese botón es la economía argentina, amigos. Ese botón traje... A punto de Ese explotar. es el dólar oficial que no aguanta ese más. botoncito... El cepo. El cepo. El dólar Atención. oficial que dice, me escapo para arriba y no me deja. La Bueno, síntesis textil de Argentina está en esa foto, ¿eh? La economía y el saco son lo mismo. Bueno, muy bien. Igual es una cosa de loco. Ahora, Sí, ¿cuánto bien. le sirve a Sergio saco por Massa? poco más. No. ¿Cuánto le sirve a Sergio Massa esta kirchnerización para su propio armado? Porque Massa no es una persona que llega sin armado propio, sin territorio, sin discurso. Digo, ¿cuánto le sirve a él efectivamente a su gente? Interesante lo que decía Pablo. Hasta el 13 de agosto es esto. Claro. Porque después del 13 de agosto en adelante tiene que empezar una desquirnerización. Lo cual es muy difícil, digamos, porque eso que pasaba ayer en el simulador de vuelo, digamos, Cristina abrazando a Sergio Massa, daba una idea muy Alberto Fernández. es así. Hasta el 13 de agosto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que retener cada uno de los votos que siempre veníamos diciendo. ¿Los retiene Guado de Pedro? No, los retiene más Kicillof, cada uno de los votos de Cristina. Ella está diciendo, todos los que están conmigo, no hay dudas de que yo lo apoyo a Sergio Massa, como no hizo con Scioli. Entonces, eso el 13 de agosto. Ahora, ¿cómo Massa después del 13 de agosto Se cambia de traje. va a cambiarse, va a ponerse un buzo más flojo y va a decir, bueno, no, el centro, la tolerancia, el diálogo?
es difícil. Tiene un problema principal para eso, además, Pablo. Las listas, o sea, hay que militar la lista de presidente y hay que militar la lista de diputados. La lista de diputados la encabeza Máximo Kirchner, la lista de senadores, Guado de Pedro. Las listas legislativas de esta elección están llenas de los candidatos de la Cámpora que fueron a preservar sus lugares y a los que les garantizó su lugar Máximo Kirchner en el negociado del armado de las listas. Entonces, es muy difícil pensar que el 14 de agosto empieza una campaña muy distinta en la que no se milita kirchnerismo, porque lo que hay que militar es la boleta de Máximo Kirchner y de Guado de Pedro. Bueno, pero la letra chica de ser candidato presidencial de este espacio es esa. Vos te la tenés que bancar. Te tenés que bancar el acto de ayer, te tenés que bancar el acto en la ESMA y te vas a tener que bancar un montón de cosas. Él está claro, el objetivo de Massa era ser candidato presidencial y nada más. El tema es que va rodeado de kirchnerismo, como bien decía recién, pero al kirchnerismo le está yendo mal en todas las provincias. Muy mal. Digo, en Santa Fe sacó 3 puntos, 3%. Digo, entonces, ¿cómo le decís a toda esa gente que va a tener que votar en la legislación a todo ese camporismo que no quiere votar en las elecciones? Ceci. No, me parece que ahí que es difícil, que es una trampa la idea de pensar que se pueden despegar. Yo creo que hay hasta también para la economía y para el discurso económico, porque hay un discurso hoy kirchnerizado, si querés, de Sergio Massa criticando al fondo, aunque, ojo, atención, ayer no es casual que cuando hace críticas al fondo, Cristina Kirchner habla de la gestión de Christine Lagarde. Dijo la anterior directora del Fondo Monetario. Le salvó la ropa cristalina a Georgieva, no habló de la negociación de Georgieva con Martín Guzmán, le escapó a todo ese asunto. Ahora, el discurso económico es duro y hay que pensar que del 14 de agosto en adelante es difícil ver si va a ser muy distinto a esto. Con otro número de inflación, además. El discurso va a ser también... Vienen por la privatización de aerolíneas. De hecho, hoy, vamos a comentar en un ratito, Máximo Kirchner presentó un proyecto en diputados para que las acciones de aerolíneas no puedan ser traspasadas. Es decir, para que haya que pasar por el Congreso para hacer cualquier cosa con aerolíneas. Están usando la bandera de aerolíneas como símbolo de vienen por todo. ¿Y por todo qué es? Vienen por aerolíneas que es de Argentina. De hecho, vas a ver empapelada la ciudad de Buenos Aires, no sé en tu ciudad si no estás en Buenos Aires, pero hay carteles que dicen aerolíneas argentinas, si es Argentina es más aerolíneas o es más Argentina. Y hay toda una campaña que corre el eje de la inflación, corre el eje de la pérdida del salario y la va a poner en un contrafáctico. Ok, ¿sabes cuánto perderías si viene la derecha? ¿Sabes cuánto perdería si viene Patricia Bullrich? Lo metieron en la bolsa Horacio Rodríguez Larreta también, o Milei. Ese va a ser el aglutinador, el ordenador. Viene la derecha. Pero ¿qué número de preocupación es hoy para el argentino la privatización de aerolíneas argentinas? Pero además es una cosa que no está en la agenda de los candidatos. Es mentira. Ningún candidato propuso privatizar. Bueno, Massa dijo que iban a cerrar PAMI. Bueno, pero es lo anterior, es llegar al 13 de agosto con todo lo propio. Vos fíjate la CGT. La CGT hizo hoy un gesto, porque también acá tienen que ver los gestos. Grabois es un candidato y hoy lo recibió a Grabois. Y fíjate, vamos a ver una foto, las caras de los gordos, gordos en términos de definición histórica, nosotros no tenemos que darle clase de peso, de balanza a nadie. La cara de Daer, la cara de Gerardo Martínez, que está a la izquierda de Grabois, y más a la punta, el centauro Andrés Rodríguez, el hombre del gremio estatal, unas caras de incomodidad. Hicieron Pero un vos pensá una cosa, ¿cuánto viene el movimiento obrero diciendo queremos intentar ser la cabeza y no la columna, la frase histórica de Perón? Y Cristina le habilita una paso a Grabois que no viene del movimiento obrero, viene del movimiento de los informales, de los cooperativos. Sí, que es parte de los que le disputan la representación de... Absolutamente. Fíjense qué significativo esto. Cristina le habilita la paso a Grabois cuando ni siquiera le ha dado lugar a grandes posiciones a gente del movimiento obrero. Me acuerdo cuando Héctor Recalde sonaba hace algunos años para vicepresidentes. ¿Recuerdan que? Sí. Y eso lo bajaron De también. hecho, Héctor Daer hace unos días, uno de los triunviros de la CGT, dijo
algo que es cierto, no tenemos gente en las listas, no hay gente de la CGT en las listas, el único que están es Paco Manrique, Desmata, que es un hombre que pone Cristina. Bueno, esa gente que veíamos ahí, mañana lo recibe con otra cosa, con otra pompa, con otro ruido, con otro gesto, a Massa y a Rossi. Reciben a la fórmula presidencial y ahí va a quedar claro, lo mismo que Cristina, dónde están puestas la apuesta en que sea Sergio Massa el candidato presidencial y juntar cada voto que está al alcance de estos desgastados dirigentes gremiales. Lo paradójico en eso es que efectivamente se dan cuenta que los números no los están acompañando. Por eso Cristina sale a hacer este apoyo explícito a Sergio Massa, por eso Sergio Massa se kirchneriza, como si la gente no se diera cuenta quién es quién en esta suerte de juego de roles. Pero lo que no se plantean, o quizás lo hacen muy puertas adentro y no trasciende, es que este deterioro de la credibilidad en su propio electorado es responsabilidad indiscutible de ellos. Porque esta situación económica que hoy vive el país, porque que la inflación esté en los índices que está, porque que finalmente tomen como bandera o como narrativa cuestiones que no están ni en la agenda de los candidatos ni en las preocupaciones de la gente, como decir, bueno, si el eslogan en la calle es si hay más aerolínea, es más Argentina. Digo, la discusión de la gente es otra, pero no hay un planteo de por qué tienen este deterioro con su propio electorado. Y además, si hay un planteo es de puertas para adentro, no hay autocrítica, por supuesto, insisto, abierta, pero sí hay una cosa, que es la preservación de la manada, de la unidad, del movimiento. Bueno, pero, claro, pero porque ahí es donde están los votos. Y en eso se disciplinó, antes de las PASO, con esta pseudo PASO, el peronismo va una estación adelante de Juntos por el Cambio. No digo ni bien ni mal. No, pero lo que digo es que logró, con un broche en la nariz de una enorme cantidad de la militancia, logró obediencia piramidal, verticalismo y orden. Igual del otro lado, miremos que también están un poco viendo la debilidad que pasa en el otro lado. Y hoy el debate que se dio, que se desató y que no es casual respecto a unas declaraciones de Juan Manuel López, de un diputado de la coalición cívica, esto también hace que el peronismo en algún lado diga, bueno, tenemos una opción de ver el lío que hay en el otro campamento, nosotros tenemos que estar juntos porque del otro lado hay un problema. Y por eso es importante repasar lo que pasó con Juan Manuel López, que es un diputado de la coalición cívica, que habló de la situación de Patricia Bullrich. Fijémonos lo que decía el diputado muy cercano a Elisa Carrió. Me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia Bullrich, como la serie de 2001. Déjeme sí, creo que tenemos otra placa en donde él ahí matiza la frase. Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que de la Rúa. Se refiere ahí, Juan Manuel López, a ajuste y represión. No lo dice, pero en 2001 eso es lo que se muestra. Claro, y lo que pasa es la película es que cuenta el final y de la Rúa con un peronismo del lado de enfrente. Pero hay un dato importante, que estas declaraciones de Juan Manuel López no fueron hoy, fueron el sábado pasado, con lo cual no es casual que estas declaraciones hoy salgan. Radio con Vos fueron, ¿verdad? Radio con Vos, con Iván Yarodovsky lo dice. Es más, de un momento Iván Yarodovsky medio que le dice, mirá que vas a tener lío, le dice medio casi... Por esto, claro. Porque lo que estás diciendo es muy fuerte. Entonces, ¿por qué salen un martes unas declaraciones del sábado? Yo creo que el efecto... ¿Pero qué pasó después? Porque hoy hubo un comunicado por eso te estoy diciendo. Sí. Las declaraciones fueron el sábado. Hoy salen y hoy hay un comunicado del burrichismo, de la plana mayor del burrichismo. Evidentemente tiene que ver con el efecto Santa Fe. Después de Santa Fe, vos ves que hay un golpe político al sector del Burrich. Y es llamativo que esta carta que vos vas a mostrar ahora está directamente dedicada y destinada a Horacio Rodríguez Larreta. Estimado Horacio Rodríguez Larreta, como legisladores y candidatos de la lista de la Fuerza del Cambio, que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector. Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no solo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que además no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista. Este es un comunicado. Después
Juan Manuel López dijo, yo no me refería a Horacio Rodríguez Larreta, pero lo obligaron a avanzar o a contestar algo a Horacio Rodríguez Larreta, y lo que quiero anticiparles es que ya está en este estudio Horacio Rodríguez Larreta y va a poder también dar su mirada y su aclaración sobre esto. Pero fíjense, lo mostramos porque este es el estado de situación, de tensión entre ambos adversarios de la interna. Entonces yo lo que digo es, hay una victoria contundente de Juntos por el Cambio en la PASO. Contamos el domingo Santa Fe, los números sumados de Puyaro el ganador y Lozada, quien no ganó, dan con claridad que van a vencer al peronismo. Feynman. ¿Cómo? Y Fein. Y Fein. Sí, y Fein. Van a dar claro que van a vencer al peronismo en las elecciones de septiembre para gobernador. Y entonces Juntos por el Cambio está perdiendo la oportunidad de capitalizar políticamente esto y vuelven a estar las cuestiones internas. La verdad que es insólito viendo la situación que hay en el peronismo y una victoria clara en una PASO, que no puedan fugar para adelante y olvidar esto y discutir, en todo caso, lo decíamos, el tema de aerolínea, discutir otro tipo de cosas que tienen que ver con confrontar con el actual oficialismo. Lo que pasa es que en las PASO no tiene, perdón, Lucía, no tiene toda la lógica que en las PASO vayan cada uno a capturar la mayor cantidad de votos dentro de su espacio diferenciándose. Sí, estoy de acuerdo, pero con el nivel de decir, entiendo que es difícil el día después. 2001, son cómplices, son más parecidos al kirchnerismo que al cambio. Sí, o tirarse el narcotráfico por la cabeza como en Santa Fe. ¿Es esto o no es nada? A mí me parece que ese es el problema que hoy tiene Juntos por el Cambio. Pero además, hay un intento de polarización del kirchnerismo de Massa con Patricia Bullrich. Hay una especulación con que sería... Porque acá vienen como las llaves del Mundial. Una semifinal, que es la PASO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La otra llave es la de Massa con Grabois. Y después van a una final. Hay una especulación con que el peronismo cree que le gustaría jugar más la final con Patricia Bullrich porque puede polarizar más. Hay una discusión, en un momento parecía que era claramente con Bullrich y después, al ver que se empezó a desinflar Milei con el tema de las denuncias, de eventuales compras de candidaturas, de tener que pagar y todo eso, vieron que esto podía inflar mucho el número de Bullrich, o sea, porque mucho votante de Milei podía ir ahí. Entonces, hubo un replanteo y claramente de sectores oficialistas que auspician, que ven de qué manera colaboran en la campaña de Milei, hubo una cuestión de decir, no, tratemos de que no se caiga. Es importante para el kirchnerismo que no se caiga Milei y que esté esta lógica de los falsos 3/3, porque la verdad que Milei viene abajo, pero lo ayudaría al objetivo primero de la PASO, que es que Massa sea el candidato más votado en la PASO. Ahora, lo que es llamativo es que en esta carta del bullrichismo hablan de estar en peligro los valores de Juntos por el Cambio. Algo, palabras más, palabras menos, que usó Martín Lustó cuando surgió toda la situación alrededor de Franco Rinaldi. Sería interesante que dentro de Juntos por el Cambio entonces delineen cuáles son los valores del espacio, porque entre unos y otros se acusan de no representar los valores del espacio, valga la redundancia. Digo, llamativo que se acusen con este tipo de cosas, porque no es el tono o la forma o cómo llegamos a tal medida. Son cuestiones de valores lo que están discutiendo, la identidad del espacio. Muy bien, si ustedes me acompañan, yo voy a ir a charlar y a trasladarle quizás vuestras inquietudes, amigos, al propio Horacio Rodríguez Larreta. Voy a saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Juan Manuel López, empecemos por ahí. ¿Cómo recibiste esa carta, ese documento de referentes de Bullrich? Después apareció Juan Manuel López diciendo, yo no me refería a Horacio Rodríguez Larreta, pero concretamente el documento te pedía explicaciones y definiciones a vos. Mira, primero, todos me vienen escuchando hace años insistir en la necesidad de la paz, de la unidad. Nunca han escuchado un comentario mío, y podés ver los archivos, criticando personalmente, con agresiones, con agravios, a nadie de Juntos por el Cambio, nunca. Por más que otros u otras lo hagan conmigo, ni contesto. Para mí la unidad está por encima de todo. Para ganarle al kirchnerismo y bajar la inflación y recuperar el salario de la gente, que hoy es un drama, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kirchnerismo y vencer a las mafias de la droga y recuperar la seguridad de los argentinos, tenemos que estar juntos. Yo siempre trabajo por la unidad. No me escuchaste hasta ahora ni un solo... Mirá que viene a este programa un montón de veces,
ni un solo comentario crítico personal en contra de nadie. No hubo una ni lo voy a hacer. interpretación de un comentario Nunca. tuyo a ver si había sido un fracaso No, el gobierno de Macri. Nunca, o- y lo aclaré o después. Maxi. Y lo aclaré después, hablé del fracaso de la política argentina en los últimos 80 años, no del gobierno de Macri de 4, de 80 años que, digamos, venimos de este zigzag de la política argentina, una especie de péndulo de un lado al otro. De eso hablé. Nunca hice un comentario personal, ni lo voy a hacer. Y eso no va a cambiar por más que otros u otros lo hagan conmigo. Porque mi convicción es que la unidad está por encima de todo. Y soy coherente, lo vengo diciendo hace años, ahora en la campaña, después la paso. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. La unidad está por encima de todo. Trabajo para la unidad a nivel nacional, en cada provincia. Y lo voy a seguir haciendo para ganarle al kirchnerismo y recuperar la educación pública que es tan necesario. Tenemos que estar juntos. Y siempre me vas a ver de ese lado a mí. Bien, ¿tienen algún código de convivencia que hayan hablado con la gente de Patricia Bullrich y con la propia Patricia Bullrich acerca de, ok, vamos a marcar las diferencias, no desconozcamos que somos adversarios hasta la PASO, pero los golpes son arriba del cinturón? ¿Hay algo de eso o no hay nada? Mira, cada uno decide Sí. lo que hace cada uno. Y yo soy responsable de mis hechos y de mis dichos. Yo jamás critico a nadie. Correcto, Ese es eso mi está claro, código. ese es tu Ese es estilo. mi código. Pero no es mi hay estilo, un es mi código. convicción, no es un Bien. tema de estilo. Bien. Es una convicción de que es lo mejor para los argentinos. Estoy convencido de eso y no lo voy a cambiar por más que me opinen otra cosa, que me digan que en la encuesta subo bajo, que me critiquen directamente y personalmente, como he recibido críticas. No va a cambiar porque es mi convicción. Las convicciones no cambian según lo que haga el otro, si no, no son convicciones. Bien, hoy se refirió directamente a vos sobre el tema aerolíneas, Máximo Kirchner, que presentó un proyecto para que no se pueda modificar la composición accionaria de aerolíneas. Yo te quiero mostrar lo que dijo, te lo traigo porque se referenció a vos directamente. Veámoslo. A ver. El proyecto de Máximo. El objetivo, resguardar y proteger lo conseguido y ahuyentar a los fantasmas privatizadores. Esto dice: en manos del Estado, la empresa no solo ha crecido, recuperó rutas, cuando quieren elegir repetir en sets televisivos que Aerolíneas es deficitaria, como hiciera hoy el jefe de gobierno porteño, se ignora y se niega la realidad. Directamente te menciona: Máximo presenta un proyecto y ponen en agenda ya desde hace varios días Aerolíneas. Hechos, vamos a los datos concretos. En el gobierno de Macri se habían logrado más vuelos y más baratos. Y esto lo vio la Argentina entera, no es discutible. Más vuelos y más baratos. Ayer estuve en el Palomar, ayer, justo la casualidad. 11.000 puestos de trabajo se habían alcanzado y se proyectaba llegar a 20.000. En la zona de Castelar, ahí en Morón, límite con 3 de febrero. 11.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Sabes por qué cerraron el Palomar? La única explicación es porque lo abrió Macri, porque no hay ninguna otra explicación. Puestos de trabajo en el Palomar cerrados, La justicia perdidos. les avaló el cierre después. ¿Te acordás que hubo apelaciones, hubo medidas a la justicia y la justicia falló Una a favor de esa decisión. Asumieron y lo cerraron. Hubo una decisión política del kirchnerismo de cerrar el Palomar. ¿Qué haces con, ya lo dijiste, pero qué harías con él? Lo vuelvo a abrir. Con el Palomar lo vuelvo a abrir al otro día. Hay que hacer obras porque lo dejaron deteriorarse. Estuve hablando con un señor que tenía un bar a la vuelta, se me puso a llorar. Decía que había resurgido su vida, su sueño, su esperanza, que había turistas y todo. Me partió, el tipo se me puso a llorar, él con su señora ahí. Perdieron puestos de trabajo, uno de los 11.000. Entonces, más vuelos, había más vuelos, más baratos, más puestos de trabajo en el Palomar. Perdimos todo. Aerolíneas, ¿se privatiza? Vos creo que has dicho que no, pero ¿se racionaliza? Creo que habías dicho que sí. No, Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa. ¿En cuánto tiempo debería ser autosustentable? No, hay que plantear déficit cero de Aerolíneas el primer año, en un año, primer año. Como, a ver, tenés centenas, no sé, centenas o miles de aerolíneas en el mundo que son empresas privadas que se autofinancian, algunas ganan plata, siendo una empresa pública no tenés el objetivo de que gane plata, que esté equilibrada, que los argentinos no tengan que subsidiarla todos los años. Hoy hay que hoy probablemente, aunque el gobierno está diciendo que ahora está en cero, está equilibrada. Todos sabemos, Bueno, son por eso. 500, 600, 700 millones de dólares por año, que todos los argentinos, y como dije ayer, que la familia humilde del conurbano, que no le alcanza para llegar a fin de mes, subsidia Aerolíneas Si a en el través año del IVA de la número 2, leche. Sí, el IVA de la leche. Pero, si Bueno, el pero, año... pero para que quede claro. Está claro. O sea, el subsidio de Aerolíneas lo paga
la gente humilde con el IVA de la leche. ¿Qué pasa si en el año número 2 no logra ese equilibrio a Aerolíneas? No se le da más plata. No se le da... A ver, lo digo para Aerolíneas como para cualquier empresa. No podemos estar subsidiando a los argentinos. Te digo otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Por qué la señora del conurbano con el IVA de su leche tiene que pagarle boletos, pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas? ¿Por qué? Como diría el kirchnerismo, vas a Yo no digo tocar que intereses. No digo que haya que cerrar, no digo que haya que privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiarlo. Que como toda empresa funcione bien. Y si después hay alguna ruta en particular que es necesario por un tema geopolítico, por un tema de llegar a ese lugar de turismo, en todo caso, en particular se subsidia esa ruta. Yo no digo que no suceda eso. Hay lugares de la Argentina que por ahí están conectados que no tienen el volumen necesario. Entonces, subsidiemos esa ruta, pero no Aerolíneas. ¿Eso significa recorte de posiciones, de personal, eventualmente, si no se llega al equilibrio? En algún lado hay un recorte. Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para, como cualquier empresa, que tenga un presupuesto equilibrado. Te repito, hay centenas de aerolíneas en el mundo que viajan ganando plata. Si no pretendo eso. Los gremios son muy peronistas, los principales. ¿Qué harías con eso? Esos gremios de Aerolíneas. Disculpame que insista. Sí. No, se le manda plata. Que se autofinancien, que funcionen como cualquier otra empresa. Digo, tienen las condiciones, ya hay activos que el Estado obviamente pone en Aerolíneas, con lo cual es bien clarito y eso vale para todas las empresas públicas. Vos planteaste en la sociedad rural, voy así, hay mucha ansiedad por muchos temas y aprovechar pues está bueno que vayamos a este tema. A propuestas concretas y al cómo. Mirá, porque vamos al déficit cero gritan todos, vamos al cómo. Bajamos la inflación, dicen todos los candidatos. Vamos al cómo de lo siguiente. Sí. Vos dijiste en la sociedad rural, en una conferencia donde se presentaban los candidatos, que ibas a llegar o intentarías el déficit cero en el primer año 1. En el año 1, sí. ¿Qué pasa si no se llega? ¿Cómo que pasa si no? Se va a llegar. ¿Cómo? Primero, reducimos los ministerios a la mitad y toda la estructura que suponen, porque no es solo el cargo del ministro, ministerios, secretarios, subsecretarios, el asesor, el chofer, el edificio, el gasto, el papel, a la mitad. No es necesario la mega estructura que ha creado el kirchnerismo con tantos ministerios, a la mitad. La otra mitad de planta permanente, la mitad de la planta permanente o contratada de ese ministerio o secretaría. La planta permanente tiene estabilidad constitucional. La Constitución dice que los empleados públicos tienen estabilidad, con lo cual no podemos ir contra la Constitución. Y los que trabajan, que seguramente son muchos, no van a tener problema. Hay mucha gente que en el Estado trabaja y bien y se rompe el alma y tiene compromiso, docentes, médicos, policías. El otro día premiamos un policía que se jugó la vida, creo que ustedes lo mostraron. ¿Y dónde entonces cómo recortás la mitad? La mitad de los cargos políticos del Estado. La mitad de los cargos políticos del Estado Nacional. La mitad. Primero. Segundo. ¿Cómo los indemnizás? ¿No les renovás contratos? Los cargos políticos no tienen indemnización. Los cargos políticos no tienen indemnización si desaparece el cargo. Sacás el raviol, como se dice, desaparece el cargo, no hay indemnización. El que tiene un contrato, todos los contratos tienen un término, ¿no es cierto? A 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, el fin del contrato. Si la persona no trabaja, se corta el contrato. Hay mucha gente que sí trabaja en el Estado. Vos tenías un plan contratado de veredas en la ciudad, eran 2.500. Para no renovarle 33 tuviste lío, ¿te acordás? Pero perdón, hace 2 años. Perdón, el hecho, como decís vos, que haya lío, sí. Los líos hay que enfrentarlos. Yo gobierno. ¿Sabe la cantidad de líos que enfrento todos los días al gobernar esta gran ciudad de Buenos Aires? No fue tan fácil. Es que nada es fácil. ¿Sí? Sacar la Argentina adelante no va a ser fácil. Vamos a encontrar dificultades por todos lados. Yo tengo dificultades para gobernar una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Todos los días tengo dificultades. Eso es gobernar. Gobernar es enfrentar dificultades. Y con todas las dificultades que yo enfrento en esta ciudad, la que vos mencionaste y todas las que quieras listar, hemos hecho una transformación en la ciudad de Buenos Aires que todos los argentinos ven y valoran. De hecho, nos reeligieron con el número más alto de la historia. ¿Vos crees que en un año se llega a déficit cero? Perdón, dificultades, eso es gobernar. Por eso es tan importante la experiencia. Por eso yo insisto tanto que la trayectoria, la experiencia, tener gente que conozca del gobierno, que el 10 de diciembre entre gente que conozca. No hay tiempo para aprender, vamos viendo, vamos pensando qué hacemos. No, tenés que tener gente que empiece a trabajar el primer día y para eso hay que conocer. Porque para seguir con el cómo, a mí me gusta la pregunta que me hagas, ¿cómo?
Tenés programas que están superpuestos o duplicados entre la nación, las provincias y los municipios. Tenés gasto, tenés que entrar a mirar cada línea del presupuesto. Ya no está en papel, pero cuando estaba en papel era un libraco así. Tenés que gente que entre con una lupa, un bisturí y a cortar cada centavo. Ni Macri perdón, no en la llegó ciudad de a Buenos déficit Aires, cero, en la ciudad de Buenos cuando le Aires, tocó. en la ciudad de Buenos Aires, después del recorte fenomenal que nos hicieron con la coparticipación y del impacto que tuvo la pandemia, obviamente, en los ingresos, a los 2 años volvimos a déficit cero igual. Y este año a superávit en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que digo que voy a hacer, tengo la autoridad de decirlo porque lo hice en la ciudad. Correcto. Tanto superávit generamos, tal es así, que bajamos los impuestos. Bien, pero la experiencia municipal es trasladable a una escala nacional y llevar de verdad el déficit a cero en un año. Recuerdo que ni Macri pudo hacerlo. Ninguna experiencia es comparable con otra. Ahora, hay una experiencia en lo que hace al funcionamiento del Estado, en lo que hace a conocer qué son las cuentas públicas, en lo que hace a saber, entender cada programa. Por supuesto que hay un conocimiento, una experiencia que es válida. Eso no quiere decir que se pueda copiar lo que uno hizo en la ciudad. Pero te repito, con todas las dificultades que vos mencionás, en la ciudad hemos hecho un cambio, una transformación enorme, con tiempo. Y ahí déjame volver a lo anterior. El cambio que vale es el que se mantiene en el tiempo. En la ciudad logramos una continuidad, primero con el gobierno de Mauricio Macri y después con el mío. Y así es el cambio que logramos. Por eso es tan importante que para cambiarle la vida a los argentinos, logremos que el cambio se mantenga en el tiempo y terminar, como te decía antes, con este péndulo de la política argentina que vamos de un lado al otro y nunca avanzamos. El cambio que vale es el que le cambia la vida a la gente. No alcanza con cambiar un gobierno acá. Muy bien. El sistema jubilatorio, Sí. ¿hay que modificarlo? Hoy no es sustentable la cantidad de gente que aporta, la relación entre pasivos y activos, aunque quede feo o antiguo decir activo-pasivo, es muy asimétrica y está quebrado. ¿Qué propones? Vamos al cómo de vuelta. Sí. Te digo 3 cosas. Primero, todo cambio en el sistema jubilatorio tiene que tener una mayoría clara y suficiente para que se mantenga en el tiempo. Si hay algo que tiene que tener continuidad en el tiempo es un sistema jubilatorio. Pues son decisiones que impactan a las próximas generaciones. Con lo cual, modificar la fórmula como se hizo en diciembre del 17, a las 6 de la mañana por 2 votos con las 14 toneladas de piedras, ¿para qué sirvió? 2 años después cambió el gobierno. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cambiaron en la fórmula jubilatoria la que tenés hoy, que te llevó o nos llevó a la jubilación más baja de la historia. Los jubilados que nos están mirando con la mínima es un drama. Horacio, Entonces, hicieron un pacto fiscal con los gobernadores. sí. Estaba muy bien, estaban bien. todos de acuerdo. Cambió En el su gobierno. momento, antes de que cambie el gobierno, le hicieron pito catalán No, a perdoname. Mauricio Macri y se empezaron a subir ingresos brutos. Perdoname, Es decir, que aún con un acuerdo grande, también se te pueden dar vuelta si la tendencia económica empeora. Primero, no hubo un acuerdo político, hubo la aprobación de una ley. Acá no es ley por ley. Tenemos que hacer un acuerdo político que apruebe, que acompañe un programa, que además se lo presentemos a la sociedad y logremos una mayoría de apoyo en la sociedad. Es el único camino posible, primero. Vuelvo al cómo, porque no me voy a escapar del cómo del sistema jubilatorio. Sí. Hoy tenés 207 regímenes especiales. Más de la mitad de los jubilados en la Argentina cobran de un régimen especial. Y lo aclaro ya antes que nadie me diga nada. No necesariamente todo régimen especial es de privilegio. Porque hay gente... ¿Quién tiene que poner barbas en remojos Hay si vos gente- sos presidente? La vicepresidenta de la Nación. ¿Qué harías? Ya lo dije, que renuncio y voy a modificar el tema para no solo renuncio yo personalmente, sino terminar con la jubilación de privilegio de los expresidentes. No tienen por qué tener una jubilación con un sistema diferente al que tienen todos los argentinos. ¿Pero Ya eso lo es para dije. adelante o vas a ir sobre la jubilación que cobra actualmente la vicepresidenta? A ver, el sistema jubilatorio es legalmente lo que se llama un derecho adquirido. Por lo eso. cual, judicialmente, aunque a mí me pareciera, aunque yo creyera eso, no es serio decirle a la gente que se lo voy a cortar, porque en la justicia es un derecho adquirido. Para adelante, yo soy el primero, si soy electo presidente, que renuncio a la jubilación de privilegio y vamos a mandar una norma para que no exista más de acá adelante. Primero. Y tenés 207 regímenes especiales Pero que hay son que mirar. derechos adquiridos también. Bueno, pero el impacto para adelante es muy grande con todos los nuevos jubilados. Muy grande, primero. Segundo, hoy vos te jubilás si tenés 30 años de aporte. Sí. Si trabajaste 29 años y medio, no te jubilás.
Eso para mí es una injusticia, hay que tener alguna proporcionalidad en los aportes que tuviste a lo largo de tu vida, si no perdés todo. Tercero, ¿sabes lo que más afecta al monto de las jubilaciones hoy, que hace que la jubilación mínima se dé hambre? La inflación. Porque la inflación te afecta todos los días. ¿Y qué entonces cuál es la propuesta? Y bueno, obviamente la primera propuesta es bajar la inflación. Pero hay algo en el régimen jubilatorio. Bajando la inflación, recuperás la jubilación en términos reales, porque siempre la corre de atrás. La fórmula ajusta contra la inflación pasada, con lo cual la inflación siempre la corres de atrás. Con lo cual, lo que primero vamos a hacer es bajar la inflación. Eso mejora las jubilaciones. Revisión de todos los regímenes especiales para ver dónde hay regímenes de privilegio. No va a haber más privilegios. Pero para adelante. Por supuesto. No es que los jueces que no pagan ganancias, aún hoy vas a impulsar que sí paguen. Perdón. Todo cambio en el sistema jubilatorio es para adelante, porque para atrás es un derecho adquirido. Ni aunque quieras, no es que yo pienso que, ni aunque jurídica... Perdón, vamos a hacer las cosas en serio. Hacer cosas por efectismo, que sé que en la justicia duran 2 días, no tiene sentido. Hagamos las cosas en serio por una vez en la Argentina. Encaremos los cambios que legalmente se pueden hacer. Y hay muchísimos que legalmente se pueden hacer. Ahora, la mayoría de ellos requiere leyes en el Congreso para cambiarle la vida a los argentinos, para poder llegar al déficit cero, para hacer una revolución educativa y recuperar la educación pública, para poder darle la pelea a las mafias de la droga. Necesitamos leyes. Sin leyes no hay cambio. ¿Te imaginas por eso a la es tan gente importante... de Milei, a los legisladores de Milei, te los imaginás votando proyectos tuyos o el tema personal, esa tensión personal, no sé qué palabra usar, esa tensión que hay, no sé si es bidireccional, hay un enojo de Milei hacia vos, dificultaría o primaría sobre las ideas de cambio en una votación? Que todos aquellos que sean realmente patriotas y quieran lo mejor para la Argentina van a dejar de lado rencillas personales y van a poner el interés de la gente por encima de todo. Yo creo eso. Por eso es tan importante dejar de pelearnos, terminar con la Argentina de la violencia, terminar con esto de que el que piensa diferente es un enemigo y hay que matarlo si uno pudiera, terminar con la pelea como forma de hacer política. Nosotros proponemos algo diferente, proponemos una Argentina de los hechos, de resultados concretos, de la construcción de un apoyo mayoritario para que el cambio sea de una vez por todas duradero. Bien. Eso es lo diferente que nosotros proponemos. ¿No podés? Sí. Dale, perdón. Pablo de León va a aparecer acá. ¿Qué Ahí tal, está Pablo. Larreta? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Qué elegancia con esa corbata, ¿eh? Muy elegante, ciertamente, gracias. Vos hablás de diálogo constantemente y desde el otro sector se dice no hay diálogo con determinada gente. Entonces, está claro que vos si fueras presidente hablarías con la CGT, pero te pregunto con claridad para el eventual votante de Juntos por el Cambio que no se decidió. ¿Vos qué harías en un gobierno tuyo con los Pablo Moyano y los Baradel de la vida? ¿Cómo te plantarías frente a esa gente? Yo lo dije primero. Yo voy a dialogar con todos aquellos electos por la gente, con todos los gobernadores, intendentes, independientemente del partido que sean. Voy a respetar lo que la gente votó. Hay elecciones ahora, con todos aquellos que la gente elija, yo me comprometo a dialogar. Lo mismo en el Congreso con los diputados y senadores electos. Dialogar no es acordar. Yo con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo nunca. Yo con el kirchnerismo que quiere ahora sacar a la Corte Suprema por un juicio político no me pondría de acuerdo nunca. Pero Baradel es electo y María Eugenia Vidal, a quien conocés muy bien, tuvo muchos problemas en su gobernación con el titular de SUTEBA. Por eso te pregunto, ¿cómo te plantarías frente al sucesor de Hugo Moyano y frente a Baradel? Yo te cuento lo que hago, no lo que haría, lo que hago. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 17 gremios docentes, 17. El más grande de ellos son kirchneristas públicamente, con algunos legisladores y todo. Nosotros interactuamos con ellos. Con esos gremios, tenemos en la ciudad, tenemos 192 días de clase que se cumplen a rajatabla, más que lo obligatorio por la ley. Con esos gremios kirchneristas, el de la ciudad era jefe de Baradel a nivel nacional. Con esos gremios
hicimos el cambio más importante posiblemente en todo mi gobierno, que fue modificar el estatuto del docente. Por primera vez en 45 años. Por primera vez. ¿Qué fue lo que cambiamos? Antes la carrera del docente era por antigüedad, ahora es por mérito. Es un cambio cultural enorme y lo logramos. Con lo cual yo interactúo con los gremios. No es que lo hago, lo hice. Nosotros al gremio de camioneros lo tenemos en la recolección de basura. ¿No es cierto? La basura se recoge. Hicimos en su momento un replanteo del contrato y donde había 3, todo el mundo se acuerda, había 3 trabajadores, ahora hay 2, porque el que venía corriendo atrás no está más, y lo hicimos. Con lo cual, yo ya lo hice esto de interactuar con los gremios con los que vos mencionás. Y manejamos la ciudad, y la ciudad ha hecho una transformación enorme con esos gremios. Yo lo hice. Ahora, no es necesario para hacer estos cambios estar a los gritos, pararte en una tribuna y decir yo lo voy a meter presos a todos y no sé qué. Yo voy a los hechos. Yo tengo experiencia concreta de interactuar con los gremios que vos mencionás. Y es un orgullo hoy para nosotros el cambio y la mejora en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, con esos mismos gremios. Bien, hablando del tema... Hay que actuar, gobernar, yo gobierno. Bien, ya lo hice todo esto que me están planteando. Una de las cuestiones que se te adjudican, reales o etiquetadas, es... En realidad, el acuerdismo es un ismo tramposo, porque en realidad el acuerdismo es corporativismo. Si gobierna Horacio Rodríguez Larreta, como diría el kirchnerismo, no va a tocar intereses. Las corporaciones, cada una va a tener su sardina, de modo tal que para que las cosas sucedan, cada uno va a tener lo suyo. Por eso va a ser no va a ir en contra de lo corporativo. En la Ciudad de Buenos Aires, de vuelta, vamos a los hechos, porque acá todo el mundo habla, vamos a los hechos. En la Ciudad de Buenos Aires hicimos una transformación enorme que nadie puede negar. En esa transformación cambiamos. En esa transformación nos llevamos puestos, metimos presos a las mafias de las drogas. Y yo no hice una conferencia de prensa a los gritos ahora, no, los metimos presos. Y gracias a eso, el delito del asesinato, que es el más duro de todos, está en los niveles más bajos de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Resultados. Yo me enfrenté al kirchnerismo cuando quisieron cerrar las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo se acuerda. Me tildaron de asesino, me llevaron a la justicia, terminé en la corte, me los banqué y mantuvimos las escuelas abiertas. Y los chicos en la ciudad no perdieron clases. Cuando en la provincia de Buenos Aires, acá a unos pocos metros, sí. Resultados, eso es lo que vale. Cecilia Hechos, yo creo en eso, ¿no? En ponerte a ver quién grita más fuerte. No. Resultados, eso es lo que la Argentina necesita. Cecilia. Horacio. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Resultados decías recién y hablabas al principio de la situación de Aerolíneas Argentinas. Ahora, Aerolíneas Argentinas tiene algún nivel de ingresos, da un servicio, presta un servicio y demás. Ahora, hay empresas públicas como Yacimientos Carboníferos Río Turbios o la televisión pública o el propio Correo Argentino, que si vos mirás cuánto les ingresa a la caja por el servicio que prestan y cuánto gastan, pensar en llevar esas empresas a déficit cero es prácticamente inviable. Yacimientos Carboníferos Río Turbio, lo digo sin dudarlo, es inviable llevar esa empresa a déficit cero. ¿Qué se hace con Yacimientos Carboníferos Río Turbios o con la televisión pública? Primero hay que estudiar caso por caso. Esto de generalizar, caso por caso, hay que estudiar y profundizar. Primero, hoy hay una demanda en el mundo de energía producto de la guerra en Rusia, que está necesitando energía al mundo entero a los gritos, como nunca. Hay una oportunidad para la Argentina, tanto en Vaca Muerta como en la cuenca petrolera de Chubut, y hay que estudiar el tema de yacimientos carboníferos. Por ahí era una realidad con un mundo que tenía exceso de energía hace unos años y hoy es una realidad diferente. Entonces, hay que estudiar. Nunca funcionó Yacimientos Carboníferos. Bueno, te repito, Turbio, hoy ¿no? hay una realidad en el mundo de demanda de energía diferente a la que había hace unos años. Bueno, por eso te digo, no sé si de te carbón. repito, hay que estudiar los temas. Hay que estudiar los temas en el contexto actual. Quiero aprovechar estos minutos. Hay votantes peronistas desilusionados de Alberto y escépticos de lo que pasó en los últimos tiempos, que quizás podrían votarte a vos. ¿Qué tenés vos para decirle al votante peronista no kirchnerista que te está queriendo ver? ¿Qué tenés para ellos, para los votantes? No de Juntos por el Cambio, que
los peronistas, ¿qué vos tenés para ellos? Mi mensaje es para todos los argentinos, independientemente de a quién votaron en la elección anterior o en la otra, independientemente si son de un partido o no. Yo soy alguien, me vengo preparando hace muchos años para esto, tengo experiencia en el Estado, demostré mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires, tengo capacidad de formar equipos, no existen los líderes únicos, discursivos y carismáticos. Yo vengo hace años formando equipos para trabajar en el Estado. Yo represento eso. Lo mío, ¿sabe qué es trabajo? Trabajo y trabajo. Y estoy convencido, repito lo que dije antes, que el único camino posible para la Argentina es dejar atrás la violencia, dejar atrás las peleas, las agresiones e ir a los hechos, a los resultados. Y ese mensaje, esos son mis valores, y ese mensaje se lo doy a todos los argentinos. Independientemente de quién voten, eso es válido. Después la gente decidirá. Bien, obviamente, a cada lugar que voy con un mensaje más específico porque, yendo al cómo, no es lo mismo. Lo que hoy a la mañana hablábamos con Gerardo Morales en Jujuy de las energías renovables, de la energía solar o la eólica en Chubut, en cada lugar las realidades son diferentes. Estuve en Tartagal. ¿Sabes cuál es el problema? No tienen agua. No tienen agua en Tartagal, en Salta. No tienen un hospital. Entonces, en cada lugar hay que ir con un mensaje específico, pero no según quién votó, la afinidad política. Mi mensaje de cambio hay es mucho para... de identitario en el peronismo y no el radicalismo puede ser que pero también... yo no apelo a la identidad política, apelo a cambiarle la vida a la gente. De eso se trata. Lucía. Larreta, si usted llega a ser presidente, se va a encontrar posiblemente con un gran problema en la justicia. 25% de vacancias, una corte incompleta, un procurador que no es titular. ¿Cómo piensa sortear eso? Y si usted efectivamente cree que el Poder Judicial necesita una reforma, y en tal caso, ¿qué reforma necesita la justicia? Primero, el Poder Judicial es independiente. Lo primero que hay que hacer es respetar la independencia del Poder Judicial. Segundo, es cierto lo que vos decís, yo creo que hay que acelerar los nombramientos. En general, a lo largo, hoy en Rosario, lugar caliente de la droga, 1 de cada 3 cargos de la justicia federal que se ocupa de la droga están vacantes. Jueces, camaristas, fiscales. Entonces, hay que acelerar el proceso de nombramiento, sí, coincido, y entiendo, por ahí me equivoco técnicamente, que eso debería estar incluido en la ley de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Donde habría que ponerle plazos a las distintas etapas. Hoy, Pero digo, para vos la corte es de 5. Hoy es de 5 la Corte. Sinceramente, no hace al fondo de la cuestión. No hace al fondo de la cuestión. Pero si hay una propuesta de estirar la 9, la corte puede funcionar con 5, con 7, con 9, depende de su composición. Es mucho más importante quiénes son los miembros de la Corte que el número. ¿Hay alguien que te interesaría, vos, que te parece capacitado, capacitada para estar ahí? Hay gente capacitada. No me parece serio hoy empezar con los manoseos de los nombres. Y te contestaría lo mismo si me preguntás quiénes pienso para ministros. Yo creo que hay que ser muy responsable en eso. Pero en la justicia, de lo más importante que hay que hacer es agilizar los nombramientos, poniéndole plazos a las etapas de nombramiento de un juez. Eso sí es algo que ayudaría mucho. Pero te insisto, hoy los rosarinos que están en pánico por el tema de la droga, 1/3, es muchísimo, de los lugares de la justicia están vacantes. Uno tiene la sensación, te digo finalmente, de que esta es la gran apuesta de tu vida. Vos siempre decís que de los 4 años querés ser presidente, ¿verdad? 4 años es un poco mucho, pero ponele, no importa, de chiquito. Lo decía, viví la política en mi casa había reuniones políticas todos los días. Esto va... El desarrollismo. Uno te nota, digamos, previsiblemente muy jugado a ser presidente. Si en esta vuelta no te sale, ¿qué pasa con tu carrera política? No. Me vas a decir, obviamente, yo quiero que me salga, voy a hacer todo porque me salga. Pero correte un... Yo quiero que me salga, voy a hacer todo porque me salga. No, es que... No, yo en general, como filosofía de vida, no creo mucho en el plan B. ¿No es cierto? Viste que hay gente que tiene el plan A, B, C, D. Yo en general hoy estoy, digamos, enfocado en esto. Estoy convencido en el camino que yo le propongo a los argentinos. Estoy convencido que tenemos una gran oportunidad, eso me motiva muchísimo. Cuando recorro la Argentina... Pero vos me llevas a... Yo sé lo que... Pero de verdad y genuinamente, ¿sigue tu carrera política? Si sale, bárbaro. Y si no sale... Pero genuinamente, sí. te lo respondo, yo no analizo los planes B. Por filosofía de vida. Filosofía de vida. Con lo cual, el plan B habrá que pensarlo algún día. Bien.
Pero digo, a mí me entusiasma mucho. El plan A, clarísimo. Me entusiasma mucho la posibilidad de colaborar con la Argentina. Las oportunidades son enormes. Hubieras visto la inversión de hoy a la mañana lo vi. Una empresa china que tiene 100.000 empleados, de las 30 y pico más grandes del mundo, haciendo una inversión en Jujuy para los productos que se necesitan para depurar y sacar el litio. Unos chinos. 1.000 puestos de trabajo. Gente en el campo que se levanta a las 4 de la mañana. Necesito te entusiasma mandar el mucho. corte, pero quiero preguntarte si vos sos capaz en medio párrafo. Se dice que están haciendo o podrían haber acuerdos con China, no son públicos, no se sabe, desde compras de aviones que no se saben. ¿Vos revisarías lo actuado con China si eso ocurre? ¿A qué tasa estamos contrayendo si es que se contrae más deuda con China? ¿Revisarías todo eso y lo harías pasar por el Congreso? No, primero. ¿O lo respetarías? Primero, Y todo cerramos, aquello que no se sabe, Sí. que tiene un nivel de oscuridad, de opacidad, lo revisaría seguro y eso es válido para cualquier transacción del Estado. De hecho, el sector público es público. Como Y cerramos. en la política internacional vamos a intentar venderle todo lo que podamos a todos los países que podamos. A todos. Cada producto argentino que vendemos es Bien. un laburo más en la Argentina. Ahora, Sí, y cerramos. donde hay decisiones geopolíticas, Sí. la Argentina, en mi visión, tiene que alinearse con los países con los que coincidimos en los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. ¿China, sí o no? Te repito, China, venderle todo a China, bueno, sí, está. obvio. Gracias, Venderle Horacio. todo lo posible a China, sí. Bien. Cuando hablamos de geopolítica, es otra cosa. Horacio, muchas Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una tanda, por favor. Vamos a presentar a Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y ahora vamos a presentar lo que el gobierno quiere arreglar con el fondo y veremos si finalmente hay un acuerdo. Con Ceci. Ceci. Bueno, finalmente llegó el equipo económico a Washington, arrancaron ya formalmente, lo dijo y lo confirmó el Fondo Monetario, esa confirmación que todos esperábamos, los Con el periodistas general Alais, buscábamos. Fueron con el Estaban general llegando Alais. siempre, Sí, ¿no? todavía me están reprochando esa frase. Eso es solo Pero para bueno. gente grande. ¿Por Es qué solo lo para de General gente Alais, necesita un folleto explicativo el chiste. Pero Bueno, dale. que vayan a la escuela y aprendan. Vamos. Sí, Bien, no, pasada. historia sabe todo el mundo. Pero lo cierto es que llegó el equipo económico a Estados Unidos, arrancaron las reuniones con el fondo y el dato me parece más relevante es que hoy vuela a Washington para sumarse a esas reuniones. ¿Quién? Raúl Rigo, el secretario de Hacienda del gobierno. Es un hombre que ha estado muchas veces en la mesa de negociación con el Fondo Monetario, pero no estaba en la mesa chica de estas últimas semanas. ¿Y por qué pongo la lupa ahí y en que se suma Rigo a las reuniones? Porque buena parte de la discusión con el fondo está en cuánto hay que ajustar el gasto público en el segundo semestre del año. ¿Qué es lo que quiere Sergio Massa? Convencer al Fondo Monetario de que con el gasoducto y con menores importaciones de energía no hace falta subir tanto las tarifas. Adivinen si el fondo está muy receptivo a esa idea. Bueno, ahora viaja Rigo a mostrar cuánto de los deberes se han hecho hasta acá, cuánto se ha bajado el gasto público, porque aunque el discurso oficial y sobre todo en campaña es yo no voy a ajustar o este gobierno no va a ajustar y los que van a ajustar son los otros, lo cierto es que jubilaciones, planes sociales, buena parte de la obra pública tiene un recorte del gasto muy fuerte este año y aunque nominalmente crezca contra la inflación, están achicando el gasto público, eso se nota en impacto en la actividad incluso, así que eso es lo que va un poco a rendir cuentas, se suma el secretario de Hacienda a la misión. El acuerdo, el gobierno espera que esté cerrado para el viernes, pero ojo que de ninguna manera que hayan viajado quiere decir que la cosa está resuelta. Ahora es donde se ponen en discusión la letra chica de esa negociación. Pablo, hay un tema que, al margen de lo que muy bien explica Cecilia, tiene que tener un aval político, que es el de Cristina Kirchner. Contábamos antes que Cristina banca a Massa y dejó claro en el acto de ayer y con todo lo que están rodeándolo del cristinismo a Massa en sus recorridas, que lo apoya como candidato. Pero ojo, que todo esto tiene que estar avalado por Cristina y tiene que servirle el discurso de campaña. Recordemos que Máximo Kirchner es el candidato a diputado y él en algunos actos va a hablar. Entonces, no es tan sencillo lo que tienen para aprobar y después hay que pasar el tamiz para ver realmente
lo que nos cuentan que se aprobó y lo que finalmente se aprobó, porque no nos olvidemos que está el ministro de Economía siendo el candidato presidencial del gobierno. Así que atentos a que saquemos el humo de lo que finalmente llega como resultado de la negociación. Ceci, vos tenés algunos números para mostrar. Sí, porque esta semana hay mucha discusión también en plena campaña electoral sobre la deuda pública, sobre el endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. Y esta semana salieron los datos del INDEC, son datos oficiales sobre la deuda bruta de la Argentina, con un número impresionante. Argentina tiene más de 400.000 millones de dólares de deuda bruta, 403.000 millones de dólares de deuda bruta. ¿Qué quiere decir bruta? El total de la deuda, eso implica también todos los organismos, no solamente el Tesoro, ¿no? No solamente el Tesoro. 403.000 millones de dólares de deuda, pero fíjate la progresión de eso. El gobierno de Alberto Fernández tomó 90.000 millones de dólares de deuda. Pero esa es una deuda que dolarizada da 90.000 millones. Exactamente. Que incluye toda la deuda en pesos, las bolas del elixir. Ahora vamos a ir a eso. 222.000 millones de dólares era la deuda hasta el 2015. Hasta el 2019, gobierno de Mauricio Macri, esa cuenta pasa a los 313.000 millones de dólares. 313.000 millones de dólares. 91.000 millones de dólares en 4 años, incluyendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Y mirá, con el gobierno de Alberto Fernández en 3 años y medio. Nos quedan 6 meses más para agrandar esa cuenta. 403.000 millones de dólares. Son datos de Esteban Domecq. O sea, ¿cuánto se agregó de deuda ahí? Agregó 90.000 millones de dólares de deuda el gobierno de Alberto Fernández, la misma suma que en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, pero le quedan 6 meses todavía. Y hay una cosa en particular de los últimos 12 meses de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Buena parte de esa deuda era en pesos. Y con bastante liviandad, a mi gusto, Martín Guzmán decía, es deuda en pesos, entonces no es tan problemática como si fuera en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Si devalúo, los que me prestaron plata se joroban y no importa nada, como si eso no tuviera impacto para un país que necesita tomar crédito. Pero lo cierto es que en estos últimos 12 meses, el gobierno ha renovado esa deuda con 2 características. Una, indexándola por inflación o pasándola a indexación por dólar. Por lo tanto, ya no es más una deuda que se licúa. Y otra parte de esa deuda, a través de las intervenciones del Banco Central y demás, y del ANSES, lo que ha terminado pasando es que pasó de manos de estar en el sector público al sector privado. No es lo mismo que vos le debas al Banco Nación o le debas a un organismo del Estado que le debas a un privado, porque la capacidad de renegociar y refinanciar esa deuda es completamente distinta. De esos 400.000 millones de dólares que debe por todo concepto la Argentina, ¿qué porcentaje es hipersensible y muy duro para negociar? Todo es complejo, lo sé. No, pero... ¿Cómo ordenarías? Está Luciano Laspina, en un ratito vamos a hablar con él, referente económico de Patricia Bullrich. Luciano Laspina, ahí lo tienen. Le voy pasando el número y le voy anticipando la pregunta. Luciano Laspina, 403.000 millones de dólares de deuda total de la Argentina. Incluye la deuda en pesos. Cuando trasladas a dólares te da todo este total. Bueno, ¿cómo se paga eso? ¿Cuál es el componente más crítico de toda la deuda? Lo más condicionante o no de todos estos 403.000 millones. El problema de esa deuda es que buena parte de la deuda que estaba en pesos dejó de ser liviana y fácil de resolver. Por lo que te digo, porque se ajusta o por inflación o por la devaluación del dólar oficial. Entonces, cualquiera de las 2 variables que se mueva te va a disparar un crecimiento de la deuda para la Argentina. El número exacto no lo sé, pero está por encima del 60% el nivel de deuda dolarizada o indexada que tiene la Argentina y que es exigible. Una buena pregunta para Luciano Laspina es si esa deuda hay que reestructurarla. Bien, me la anoto. ¿Hay que reestructurar la deuda? Pronto lo sabremos si le tocara manejar las palancas a Luciano Laspina. Pablo de León. Hay un dato que seguramente la delegación lleva al fondo a decirles,
hoy, por ley, se terminaron los anuncios de gestión. A partir de ahora es ilegal que cualquiera que esté en el gobierno, no solo el nacional, sino un provincial o municipal, pueda hacer anuncios de gestión. Con lo cual, el tema de un plan platito, alguna cosa así, en términos legales, no lo pueden hacer. Si después te la dibujan de alguna manera, hay que verlo. Pero no puede sentarse y hacer ninguna cadena ni nada anunciando, porque por ley está prohibido desde hoy. Bien. Seguramente así se cumplirá. Todos estamos muy tranquilos Muy de que respetuosos si algo con va a la ley ocurrir, electoral. es que no van a anunciar nada ni van a repartir nada en este tiempo que queda hasta las elecciones. Bien. Como no tengo pensamiento propio y soy un mero repetidor, 403.000 millones de dólares de deudas. ¿Hay que reestructurarla? Sería una tragedia para Argentina volver a atravesar un proceso de default y reestructuración de la deuda. Eso va a depender críticamente de que el próximo gobierno pueda restablecer la confianza en los mercados internacionales, pero sobre todo en los argentinos. Y la base de esa confianza es tener cuentas públicas equilibradas. Esto es lo que tenemos que lograr para recuperar precisamente la confianza y el crédito, que es lo que perdimos desde hace muchos años. Y creo que se puede hacer porque Argentina, si hace las cosas bien, va a tener por delante muchos años de crecimiento, en la medida que nos ordenemos y pongamos todas las piezas en su lugar, cosa que sé que es muy difícil. Llegas al Ministerio de Economía en un ejercicio de la imaginación y tenés que, el lunes a la mañana, ocuparte de deudas. ¿Qué abordás primero y qué idea tenés sobre cada composición, cada ítem de este gran paquete de deuda? ¿Qué apuntarías conceptualmente? Los primeros compromisos que vamos a tener, ya en enero del próximo año hay que pagar unos 1.500 millones de dólares de vencimiento de deuda externa, para lo cual hay que tener reservas. Las reservas se las está dilapidando Sergio Massa en su campaña presidencial. Hoy te diría que en el Banco Central quedan muy pocos dólares. Quedan yuanes, queda oro, quedan bonos del tesoro, digamos. O sea, pero a la hora de buscar el de la carita de Washington, queda muy poquito. ¿Y qué harías? Estamos en enero ahora. Bueno, o sea, yo creo que no creo que sea muy diferente, o sí, pero suponete puede que ser peor, sí. No, yo creo que Argentina tiene que buscar mecanismos para pagar. Si Argentina no tiene los dólares en el Banco Central, los tendrá que comprar en el mercado, con pesos. Lo cual eso puede generar, digamos, alguna presión del dólar. Creo yo que Argentina tiene que empezar, espero que este gobierno nos deje algo como para poder pagar ese vencimiento inminente de enero. ¿Eso te preocupa especialmente en la agenda verdad es que, de los primeros tiempos? A ver, es un tema a resolver, fácil de resolver, porque obviamente ni el mundo, ni el Fondo Monetario Internacional va a querer que Argentina entre en default por 1.500 millones de dólares. Por supuesto, uno tiene 30 días de plazo para poder pagar. Lo que quiero decir es que la situación va a ser, vos me preguntaste los primeros días urgentes, bueno, ese va a ser... Quiere decir que todo en la imaginación, asumen y empieza a correr el reloj un mes en enero, de un vencimiento, digamos, un mes y algunos días, 1.500 millones de dólares. Exactamente, O sea, con reservas cero. Ya la tendrían que estar buscando, si piensan en que puede ser gobierno, estamos. ya la tienen que estar buscando. Sí, estamos. Vamos a decir la verdad, o sea, a ver, siempre decimos la verdad, pero quiere decir, uno tiene resortes financieros para poder buscar esa deuda. Por ejemplo, el oro que tiene Argentina, si no lo vende Massa de aquí al 10 de diciembre, podría ser, digamos, dado en caución para obtener un préstamo temporario para pagar hasta que uno pueda reconstituir reservas. ¿Quién te da el préstamo? No, los bancos internacionales, lo ha hecho Macri, lo ha hecho más ahora con algunos bonos que tiene el Banco Central. Mismo el gobierno de China podría facilitar, y si no el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario va a estar dispuesto a ayudar al nuevo gobierno de Argentina. Te quiero decir eso como primera urgencia. El primer día, el primer cheque pesado que nos cae es ese. Por supuesto hay que pagar los aguinaldos, pero para eso generalmente, seguramente nos van a dejar la caja vacía, tendremos que apelar a la imprenta de billetes, como ocurre en la Argentina cuando no tenés equilibrio fiscal. La situación va a ser dramática. O sea, esta la verdad, esto es lo que tenemos que decirle a los argentinos. Porque... O sea, no se apaga la impresora el día 1. Bueno, vamos a tratar de que sí, pero obviamente si nos dejan una bola de vencimientos en pesos, nuestra responsabilidad es pagar los aguinaldos. Lo que quiero decir, esas son las inminencias. Después yo creo que la deuda local también va a ser varios vencimientos. Yo creo que eso, en la medida que uno tenga un plan de gobierno, un equipo creíble y una senda de convergencia al equilibrio fiscal, se va a renovar fácilmente.
Así que yo diría... ¿Podría haber reestructuración de la deuda privada, bancos argentinos? No. Yo creo que... Seguro. No, por haber reestructuración del sector público. El problema es Tuvo que hacerla, el gobierno de Cambiemos tuvo que hacerlo. el reperfilamiento. Sí. Sí, fue una circunstancia totalmente distinta, donde había en medio una corrida contra la deuda y contra el peso, porque venía el gobierno del kirchnerismo. Entonces hubo una profecía autocumplida. La verdad que nosotros, la idea de que vienen gobiernos responsables le facilita la transición a los gobiernos irresponsables como este. Eso tiene de malo, entre comillas, que permite a estos irresponsables llegar relativamente bien a las elecciones o al final del mandato. Nos pasó en el 2015. Va a pasar lo mismo, sentís vos. Este gobierno llega. A ver, nosotros somos como oposición, contrariamente a lo que dice Sergio Massa, tan responsable que estamos dando este discurso de racionalidad que yo te estoy dando, que de alguna forma el único que beneficia a corto plazo es a este gobierno para que siga postergando y agrandando los problemas. Pero como todos sabemos que es así, que el kirchnerismo ha sido así, ha sido la regla, la gran diferencia es que esta vez estamos preparados para gobernar, solucionar los problemas, sabiendo lo que nos dejaron y contándole a la gente lo que nos dejaron. Yo soy sumamente optimista, te lo dije la otra vez. Hay un gran escepticismo en la Argentina, en el corto plazo, porque tenemos un delirio de la clase política y estamos sacándonos encima 20 años de irracionalidad kirchnerista, igual no va a ser fácil, pero la verdad que lo vamos a hacer en un marco internacional extremadamente positivo. Esto no quiere decir que vamos a solucionar todos los problemas el primer día, pero sí que nos va a ayudar un poco de viento a favor que no tuvimos en otros años y vamos a poder salir. Hoy el mundo está renovando la confianza en la Argentina país, no en su dirigencia, ni siquiera en Juntos por el Cambio, en el futuro de la Argentina como un jugador de la geopolítica global energética de los próximos 20 años. Y eso es una enorme oportunidad si la aprovechamos. En ese mismo sillón, Horacio Rodríguez Larreta reafirmó lo que había prometido en alguna charla, que es que en el primer año podrían llegar a un déficit cero. ¿Qué pensás un gobierno de Patricia Bullrich en cuánto llega a ese cero? Bueno, que sea creíble, posible, ¿no? Yo creo que se trata de hacer una mejora del gasto público, una reducción del gasto público que sea sustentable, que no esté basada en la licuación, lo que hace Massa en la licuación de las jubilaciones, que ha sido brutal en estos años, que esté basada en la eficiencia del sector público, en una mejor asignación de los subsidios, en un déficit de las empresas públicas, en una mejor asignación del gasto en obra pública, que el kirchnerismo gasta mucho y mal en obra pública, y esa es la forma de ir llegando a un déficit equilibrado. Decir cuándo me parece a mí un poquito audaz, porque es fácil decirlo, pero después es difícil ejecutarla. Pero vos no ves fácil que en un año se llegue así. Nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es como mínimo llegar a equilibrio primario en los primeros 6, 9 meses de mandato, digamos, y después en una segunda etapa donde yo creo que Argentina va a transicionar hacia una estabilización inflacionaria, una vez que tengamos cuentas públicas equilibradas, creo que podemos ir a superávit fiscal en esa recuperación. Pero el punto es, nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener equilibrio fiscal el primer año. Nuevamente, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Es nuestro compromiso, es bajar el gasto público para hacerlo más eficiente y empezar a bajar la mochila que pesa sobre el sector privado. El campo, hablemos. ¿Se pueden bajar retenciones? ¿Y en qué tiempo? Hoy tuvimos una reunión con el equipo de agro de Patricia. Nosotros estamos planteando, y por supuesto hay una discusión respecto a la velocidad. Yo creo que un objetivo de nuestro gobierno tiene que ser, no te digo eliminar, pero reducir las retenciones lo más rápido posible. Ponerle un impuesto a las exportaciones es una locura que ocurre solo en Argentina y en algunos pocos países más. Con lo cual nosotros, por razones fiscales, no podemos eliminarlas el primer día. Lo que vamos a plantear es una eliminación de todas las retenciones a las economías regionales. Una eliminación de todas las prohibiciones que hoy pesan para exportar alimentos. O sea, es que el mundo está en el marco de una emergencia alimentaria y Argentina es un país exportador neto de alimentos que podría proveerle al mundo y nosotros prohibimos las exportaciones de alimentos. ¿Eso tiene algún beneficio de muy corto plazo en una campaña electoral porque baja algunos precios, pero a largo plazo hay menos cantidad de oferta para los argentinos y para el mundo? Con lo cual habría que prohibir las prohibiciones, lo digo bien,
de exportaciones de alimentos al mundo. Pues nosotros tenemos que ser un exportador seguro de alimentos al mundo, no un exportador contingente, porque esto pone riesgos y hace que busquen a terceros mercados, que la carne se la compren a Uruguay, a Brasil, pero no a Argentina, porque es un proveedor inestable. Segundo punto importante, que es muy importante para la previsibilidad del sector. Tercer punto, por ley tenemos que fijar una escalera decreciente de las retenciones agropecuarias. Por ley, cosa que no sea inamovible, porque después remover esa ley va a implicar volver a juntar las mayorías para subirle en todo caso las retenciones al campo. Va a haber más bien presión para acelerar esa baja. Y nos tenemos que poner de acuerdo con el sector agropecuario cuál es la velocidad que podemos nosotros dar y que ellos necesitan para que el sector agropecuario pueda expandirse en un marco de previsibilidad, de que en un plazo prudencial fijado por ley, las exportaciones agrícolas van llegando a un mínimo, yo diría, no una desaparición, no lo sé, eventualmente una desaparición. Pero un ejemplo, y cambiamos de tema. Sí. ¿En un año cuánto se puede bajar? ¿De qué producto? No sé, la soja, el emblemático. Bueno, la soja tiene hoy 30 y pico de puntos. Ahí estamos discutiendo la pendiente. Yo no quiero prometer pendiente porque, por ejemplo, Patricia quiere ir muy rápido. Yo, que tengo que cuidar las finanzas públicas, me gustaría ir muy lento, pero hay que decir, en beneficio del argumento de Patricia Bullrich, que ella dice algo que es cierto. Hay varios papers, uno de Porto, que es un académico de La Plata, que muestran que hay una gran tasa de sustitución. A medida que uno baja impuestos, hay una reacción de la oferta agropecuaria que compensa al menos 2/3 de esa baja de impuestos. Si eso se verifica, podemos ir más rápido, más como quiere Patricia. Por supuesto, la decisión final la va a tener Patricia, no yo. Yo que quiero poner como prioridad. ¿Está hablando como ministro de Economía usted? Estoy hablando todo dicho, ya que se quedó atrapado en su autodeclaración. Está Ceci Bufflet. A ver. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, estuvimos hablando recién con Horacio Rodríguez Larreta mucho de las empresas públicas y te quería preguntar, más allá de aerolíneas, lo mismo que le pregunté a Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué pasa con esas otras empresas públicas que tienen muchísima cantidad de empleados, que hay que ver qué capacidad de ocuparse en otro lugar tienen y que son terriblemente deficitarias, como la televisión pública, como yacimientos carboníferos Río Turbio, como el Correo Argentino, por ejemplo? ¿Cuál es el plan para bajar el déficit o para resolver la situación de esas empresas? ¿Se privatizan, se cierran? ¿Qué pasa? Sí, primer dato. No sé si vieron hoy que se publicó en Argentina en Datos el déficit acumulado de aerolíneas argentinas. Sí, es obsceno. O sea, es obsceno lo que hemos gastado en los últimos 10 años en la aerolínea argentina. Creo que daba la cuenta, recuerdo, alrededor de 8.000 millones de dólares. Casi 8.000 millones de dólares, 7.800. 7.800. La cantidad de escuelas, de hospitales, de cosas que pudimos haber hecho digamos, la verdad que es indignante. Eso es una muestra de lo que puede hacer la irracionalidad y el despilfarro de estos gobiernos. Déjame decirte otro dato. En el 2003 no había empresas públicas en Argentina prácticamente. No había empresas públicas. Es un fenómeno que empezó, yacimientos carboníferos de Río Turbio. Es un fenómeno que empezó con el kirchnerismo y volvimos a tener... Yo me acuerdo en la década del 70 y del 80 había moteles que se habían estatizado. O sea, ¿por qué? Porque el delirio... La AFSA. Cualquier cosa. Pero, cualquier cosa que daba pérdidas, digamos, se hoy estatizaba. justo fue tema. Justo lo que te pregunta Cecilia. No, ahí voy, tema. ahí la pregunta. Sí. Privatización, administración racional... Se la damos a la gente de aerolíneas que se tiene que autogestionar y tiene que empatar. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros no tenemos ningún preconcepto ideológico. Lo que sí sabemos es que las empresas públicas tienen que, como mínimo, ser equilibradas financieramente. ¿Qué significa? Que nosotros podemos plantear un escenario de transición de 6 meses, ahí sí soy bien duro, digamos, 6 meses, 3 meses, 9 meses a lo sumo, que sea un parto, pero Aerolíneas no puede perder un peso más. Yo no puedo seguir financiando. Nosotros, como argentinos, con el IVA del conurbano bonaerense... Correcto. Vamos al Argentina. cómo. Hoy, bueno, yacimiento Rodríguez Larreta decía, pregúntame por el cómo. Estamos intentando preguntar por el cómo todo el tiempo. Okay, ¿cómo haces? Mi opinión, sí. ¿Cuánto pierde Aerolíneas hoy? Y en 9 meses, para esa pendiente del gasto, esa baja del gasto tan pronunciada, ¿qué ítems recortás de una aerolínea? Que sepas, por más que no seas experto en aerolíneas. No, lo que hay ¿Qué recortás? Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, tiene que haber... nosotros estamos trabajando en varias leyes. Una, en crear un holding de empresas para que haya criterios equivalentes para todas las empresas públicas. Segundo, que sean sociedades, las que no son sociedades anónimas o sociedades del Estado, que puedan quebrar eventualmente si no cumplen con sus obligaciones.
Están ahora sacando un proyecto de ley, propuso Máximo, para que no se puedan modificar las acciones, la composición accionaria de Aerolíneas. Pues dice, va a venir justamente Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Milei van a querer hacer cosas con Aerolíneas, privatizar. No, cosas no. Lo que vamos a tratar es que los argentinos sigan financiando una aerolínea que compite con Flybondi, porque si no vamos a tener que financiar a Flybondi, perdón que dije el chivo. Pero no tiene ningún sentido financiar a una empresa competidora porque esta es aerolínea. Queremos más competencia de aerolíneas y queremos bajar. Lo que vamos a hacer es lo que hace Inglaterra, se llama un mecanismo de cash constraint, que básicamente es una restricción de cash. 6 meses, 9 meses se tendrá que fijar y a partir de ahí la compañía tiene que estar en equilibrio. Si no está en equilibrio, se reestructurará en términos de lo que necesite hacer el gerenciador de esa compañía. Si la compañía es inviable, habrá que cerrarla, privatizarla o el propio management de la compañía, en este caso del Estado. Yo creo que Aerolíneas Argentinas bien administrada puede ser mucho más. De hecho, ha reducido mucho el déficit de Aerolíneas. Por vos, ¿qué preferís? Si todo fuera posible, ¿qué preferís? ¿Privatizar, que sea bien administrada así como está, pero sin tener déficit? ¿Qué preferirías vos? Yo fui economista jefe del Banco Ciudad y CFO de Banco Ciudad. Las empresas públicas no son ni buenas ni malas, depende de cómo se administren. Si vos me decís a mí, en ese sentido sería neutral. Lo que sí sé es que en el futuro puede venir un mal gobierno que vuelva a la cámpora, entonces vuelve la corrupción, ponen gerentes que son todos amigos, militantes, llenan. Lo que ha pasado en AISA, lleno de contratos, lo que ha pasado en Aerolíneas, aumentó el empleo público 30.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años. Son todos. En esta hipótesis. Yo creo que primero hay que administrarla bien, primero nobleza obliga, nosotros administrarla bien, que no de déficit de empresa, y después hay una decisión que a lo mejor sea una decisión que toma o el presidente de la Nación, o que puede ser decisión parte de una futura elección, no lo sé. Yo digo, no tenemos preconceptos. No tenemos preconceptos. Lo que digo es, no puede haber argentinos pobres financiando los viajes a Roma de Aerolíneas Argentinas como pasó en los últimos 10 años. Eso es inmoral, desde todo punto de vista es criticable y eso no puede pasar. Entonces, las prioridades son la primera infancia, los jubilados, la educación, la salud y después el carbón, la aerolínea o lo que sea. Ahora, después tenemos que darle una salida, hay políticas sociales de contención. Digo, nuestra prioridad es con el contribuyente, nuestra prioridad es con un uso racional de los impuestos, sobre todo los más vulnerables, y después vemos la cuestión de cómo ordenamos el problema puntual de un sector. Y eso es válido para todos los sectores, o para todas las compañías que tiene el Estado, que son muchas, variadas en todos los rubros, y que se han ido achicando el gasto el déficit en los últimos años. El 22 fue más apretado que el 21 y yo creo que el 23 va a ir bajando, fundamentalmente porque ven venir una racionalización que tiene que ver con empezar a cuidar más el dinero de los argentinos, y eso se ve muy claro en las aerolíneas argentinas, que ya se ha empezado a subir algunas tarifas que tenía absolutamente subsidiadas, a achicar algunas líneas, algunos tramos que tenía absolutamente subsidiados, y creo que eso es una señal de lo que puede ocurrir en el futuro, que las empresas se ordenen con una conducción racional desde el gobierno y con una colaboración de algunos gremios. Una vez que tengamos el equilibrio, discutiremos los argentinos qué hacer con estas compañías, y lo que no puede haber es un monopolio. Lo que no puede haber, que para que Aerolíneas no dé déficit, los argentinos vuelen menos. Tiene que haber más competencia, cielos abiertos y una empresa eficiente. Luciano Laspina, muchas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una tanda, por favor. Muy bien, vamos a hablar de educación. Hay 190.000 chicos en la provincia de Buenos Aires que por diversas razones, que básicamente tienen que ver con falta de docentes, no tienen clases o tienen parcialmente clases, es decir, tienen un déficit educativo, al parecer, porque así como faltan médicos, vieron que se habla mucho ahora que el famoso sistema invulnerable, ejemplar de Argentina, el sistema de salud, ya está resentido ese sistema. Bueno, también por razones que vamos a mencionar ahora, faltan docentes, seguramente en todas las provincias, también en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos son? 190.000 chicos que están con déficit educativo. Está con nosotros Sergio Siciliano, que es ex subsecretario de Educación de la provincia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cuál es el problema?
Bueno, a ver, un poco empezamos a estudiar el tema a partir de que se viralizaron varios papás, uno en Bahía Blanca, hace poco en Lincoln, que cuestionaban al gobierno en distintos actos y a una maestra, una directora, porque los chicos no tienen clase. Cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, los pibes no tienen clase, por H o por B no tienen clase. Entonces empezamos a pedir explicaciones, a ver el gobierno qué nos decía, cuál era el motivo, y no nos respondieron pedidos de informe o consultas que hicimos. Entonces analizamos una base de datos que es la designación de docentes. Hay un sistema, el HOST, que tiene la provincia de Buenos Aires, que asigna a los docentes los empleados. Entonces miramos cuántos eran. Bueno, descubrimos que había por lo menos 6.538, 6.540 cargos que no se habían cubierto desde el inicio de marzo. Desde marzo no se cubrieron esos cargos. Y cuando uno mira, no es en toda la provincia, es particularmente en algunos distritos. Y entonces nos acercamos a hablar de esos distritos y decimos, bueno, con gente de los gremios, con papás. Bueno, hay escuelas que están en zonas muy inseguras, hay escuelas que tienen situaciones edilicias muy terribles en las cuales no se quiere asistir a trabajar. Obviamente no les conviene porque no pasa el colectivo, porque hay que caminar en zona de barro. Por distintas situaciones esos cargos no se cubren. Entonces en una escuela de 6 maestros, ¿no?, de primero a sexto, se cubren 3 o 4, pero ¿qué pasa? La vicedirectora pasa a ser maestra, la secretaria de la biblioteca, si tiene, pasa a ser maestra, y así se va reemplazando un poquito. Con lo cual, los pibes no tienen clase todos los días, tienen algunos días sí y unos días no. Sergio, ¿y qué falta? ¿Contratar maestros o son maestros que se van yendo del sistema por lógica y no son reemplazados? ¿Cuál es la situación que explica esto? Hay un poco de todo eso, hay docentes que se jubilan y no hay ingresos nuevos al sistema. No faltan docentes en todo el país, pero en la zona centro sí, en la ciudad de Buenos Aires algunas materias particulares, en otras provincias inglés, biología, por supuesto. Pero que falten maestros de jardín o maestros de primaria, esto nunca había pasado. Y tiene que ver con que después de la pandemia también muchos hacen trabajo para distintas plataformas, entonces cobran en dólares o cobran otros salarios. Pasa que la tarea es muy difícil, la problemática que reciben. A ver, nosotros a veces nos olvidamos, pero hay 7 de cada 10 pibes que están por debajo de la línea de pobreza. Y cuando no hay nada del Estado que funcione, el que tiene que atender esa circunstancia es el maestro. Y a veces las realidades son muy complejas atenderlas en el conurbano. Yo escucho a veces mucha crítica hacia el maestro de errores, de cosas, y la verdad que algunas son justificadas. Pero también yo me pongo como maestro, ¿no?, a pensar, ¿saben lo difícil que es afrontar esta problemática social de violencia, de pobreza, donde todo el Estado falla y lo único que queda a pie más o menos la escuela? Pero hay maestros desempleados que no están, perdóname, Pablito, sí. ¿Hay maestros desempleados que no están contratando, que podrían contratar, o se reciben menos maestros? Hay una ineficacia además en la designación, porque por ejemplo, a partir que salió esta nota de esta investigación, me llovieron en las redes un montón de cargos de maestros, y dice, yo estoy anotado hace un montón de años, pero la provincia de ahora, de Buenos Aires, si no sos de Suteba de Baradel, no entras a laburar. Entonces, también hay otros distritos pasa esto. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en otra, Córdoba, ¿pasa esto? Bueno, no en estas dimensiones, esta cantidad, y tampoco es que no se designaron desde comienzo de año. Tal vez hay ausentismo de algún maestro, o como decía, de alguna materia en particular. Inglés hay un problema, porque tenemos faltante de profesores de inglés y porque están dando clases en un montón de plataformas para todo el mundo. Lo que digo es, si hay un problema sistémico, como los médicos, que cada vez por los honorarios bajos ni quieren hacer residencia, si algo parecido está pasando con los maestros, o si además de que eso pudiera estar ocurriendo en algunos distritos, no sé, ocurre especialmente más por alguna cuestión de falta de asignación de los cargos, temas administrativos, presupuestarios. Bueno, no pasa en todo el país, en algunos lugares no sobran maestros, en el norte sobran maestros. Hay institutos de formación docente en algunas provincias por demás. De hecho, en Chaco, Menenciano Sena tenía un instituto de formación docente y firmaba certificados. Esos docentes después podrían venir a ejercer a la ciudad de Buenos Aires porque el título es nacional. Con lo cual hay como una mala distribución de la formación docente a nivel país. Pero particularmente cuando uno mira en la provincia, vos te das cuenta que tiene que ver con las juntas de clasificación, quién maneja ahí la designación, los ¿Cómo es ese tema? Porque hablaste de Suteba, que si no pertenecen a Suteba no pueden entrar, lo cual, digo, es monstruoso y me parece que no lo podemos naturalizar así. Bueno, el sistema de designación docente tiene juntas de calificación, ¿no? En cada distrito, la Ciudad de Buenos Aires es único, pero en los distritos de las 135 distritos de la provincia de Buenos Aires tienen juntas de calificación y ahí se van llamando actos públicos para cubrir. Obviamente, cuando vos le entregás el poder administrativo a la gente de un determinado gremio o mirás para un lado, esas coberturas no se van haciendo
por acto público como corresponde. Se van haciendo por otros mecanismos que tiene el estatuto, que son las vías de emergencia, cosas que se prevían para resolver temas mínimos. Pero cuando esta situación se agranda, se va haciendo la bola, la pelea entre un sector que se llama la multicolor contra la celeste, los paros que se registran, no se registran, a esto sumale que están habilitados los directivos para suspender clases por cualquier motivo. ¿Cómo es eso? Y porque a partir de esta gestión se tomó una resolución del 2011 que con menos de 10 grados se pueden suspender clases. Los días de clase, el directivo decide si se suspende clases o no. El directivo es el director de la escuela. El director de la escuela puede decidir eso. Y también, si como tuvimos los primeros días del año, este ciclo escolar, ¿se acuerdan que había altas temperaturas, nunca había pasado? También se suspendían. En algunos casos es justificado porque no hay agua en algunas escuelas, entonces tampoco puedes hacer funcionar una escuela sin agua. Pero en otros casos sabemos que también hay un fuerte componente político en esto, decisiones internas gremiales. A Baradel solo le hicieron a Kicillof le hicieron solamente 2 paros. Uno fue por la problemática de Jujuy y la otra por una problemática en Chubut. Pero sin paro las escuelas igual no funcionan, ¿eh? O sea, sin paro de Baradel, las escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen muchísimos días en los que están cerradas, horario en el que entran tarde, vos lo sabés perfectamente. Los chicos están teniendo entre 2 y 3 días de clases completo por semana en determinadas escuelas y en esta cantidad que estamos hablando. Hay 5 millones de alumnos en la provincia, eso contempla casi la mitad, un poquito menos, que son escuelas de gestión privada, que también algunas tienen esta problemática de cobertura, pero en general pasan en secundaria, en esto de cubrir un profesor de matemática, un profesor de química, un profesor de biología. Ahora, en primaria, en inicial, es una problemática creciente y muy particular de la provincia. Perdón, pero hay algo que no me entra en la cabeza. ¿Qué docente puede no querer que haya clase? Vos decís, 2 o 3 días, digo, ¿qué docente no quiere que haya clase? Explícame, porque eso yo no lo entiendo. No, a ver, hay discusiones gremiales de internas. Entonces vos tenés la multicolor, que es un sector, dentro de SUTEBA está la celeste, entonces se disputan, hay elecciones, hay posicionamientos internos, entonces por algún motivo local, porque una escuela no tiene las condiciones edilicias que este sector pretende, porque hay un paro de auxiliares de portería, entonces la directora dice, bueno, yo necesito para funcionar esta escuela 5 auxiliares, tengo 3 o tengo 2 y no puedo abrir la escuela. Bueno, hay un montón de situaciones diversas, algunas supongo que serán, y entiendo que serán bien intencionadas, y otras no lo son, porque las vemos todo el tiempo. Este cansancio que manifestaba este papá tan simbólico de Bahía Blanca, creo que charló con ustedes, era el cansancio de decir, che, no hay futuro. Yo estuve con una mamá de José Cepaz, en José Cepaz, y me dice, mi hija va 2 días a la escuela por semana. Y esto se replica y te pasa en un montón de distritos. Ahora, ¿cuánto hay si vos hicieras foco en los institutos de formación docente? ¿Cuántos docentes se gradúan en tiempo y forma? ¿Cuántos docentes en el sistema hay con título habilitante? Esto es que no han terminado la carrera y aún así empiezan a trabajar porque hay una carencia de docentes titulados. Y finalmente, ¿cuánto de esa estructura habla de la calidad educativa que un gobierno piensa? Bueno, esa es la discusión. Vos acabas de dar la discusión de fondo. El problema es la formación docente. Miren, en Argentina un docente promedio tarda 7 años en recibirse. ¿Y las carreras son de cuántos años? Y las carreras son de 4 teóricos. Bueno. Me está escribiendo el profesor Soli, ex rector de Buenos Aires, dice, para colaborar con la discusión, se reciben pocos docentes, tardan muchísimo tiempo, promedio 6, 7 años, sobre todo en matemática, física y química. Y es cierto que los de inglés se reciben y a lo mejor van a trabajar en empresas. Por ejemplo. Esto es así. Bueno, tiene como, voy a decirlo mal, un periodo de maduración muy largo. Son carreras de 4 años. Creo que hay que revisar los planes de estudio. Además, para recibirte de maestro, el plan de estudio es muy parecido al ser licenciado en educación. Un licenciado en educación hace una cosa y un maestro tiene que hacer otra. Entonces, cuando vos pasaste, mi vieja se recibió, la maestra normal, con el secundario. Después pasás 2 años, después pasó a 3 y hoy ya son 4. Y en la realidad 7. Y eso hace que se desestime porque después la retribución que recibe el docente no es significativa con los años de comparación. Eso te quería preguntar, ¿el factor salarial es un factor que decida o desaliente a la gente a estudiar docencia y a ejercer la docencia en las escuelas? O sea, totalmente. Y el ¿maestros mejor pagos serían más maestros también? Maestros mejor pagos habría más maestros y serían mejores maestros. Ahora, solo eso no alcanza, porque si no revisás la formación de base, por ejemplo, un docente en un plan de estudio a veces no tiene ni siquiera las herramientas para enseñar a leer y escribir, un maestro, pienso, ¿no? Entonces,
También hay que revisar cómo nos estamos formando. ¿Cómo bueno, porque hay en Argentina, esto, ¿se acuerdan los debates? Que hay un debate, es más un análisis de la didáctica de la lengua y no tanto herramientas prácticas para enseñar a leer. Entonces estamos en la discusión del método. Acá hubo una nota. La herramienta para no te sirve de nada si no sabes leer. Y bueno, ahí hay un debate, entonces se supone que el docente viene con una base de la casa donde sabe leer y escribir, donde terminó el secundario, entonces solo el profesorado le da las herramientas didácticas para enseñar. Son debates que el mundo no tiene, que nosotros seguimos discutiendo y los resultados son los que vemos todo el tiempo. De que ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos estos debates? Porque hay una sobreideologización del debate educativo y una pedagogía del populista, pobrista, donde el chico no se lo puede corregir, donde se lo apaña, donde pobrecito no se le puede poner ciertos límites. Bueno, y todo eso se va corriendo. Entonces no te vas fuera de la pista de un día para el otro. Te vas de a poquito, pero siempre. Cuando vos sacás una cosa, otra... Entonces Argentina discute si se puede tomar escuela. El mundo no discute eso. Argentina se discute si se le puede pegar a un docente, si hay que hacerle caso. Vos tocas un timbre y eso es un quilombo porque ya sos un represor si lo haces entrar en el recreo. Son esos debates que se dan y bueno, va permeando en la formación. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Venido. Y ahora, el momento de los clics de campaña con Pablo de León. Bueno, muy bien, vamos a repasar 3 temas de la campaña electoral. Antes decíamos, ¿cómo va a explicar Máximo Carlos Kirchner, candidato a diputado, el acuerdo con el fondo? Bueno, miremos al diputado. Siempre está con el buzo de Racing. Le queda... Bueno, le queda. Ahí está, mirando, pensando en los avioncitos de aerolíneas, porque vos contabas antes que presentó un proyecto para que no se pueda privatizar, en términos generales, aerolíneas. Bueno, ¿qué lo acusó? Lo acusó un cacique del PJ de entorpecer el funcionamiento del Senado. Máximo Kirchner, entorpecer el funcionamiento del Senado. ¿Por qué? Guillermo Snopek, ese es el que no dio quórum o faltó por razones que no las conozco. El día, ¿recuerdan? Lucía Salinas lo había contado. Que querían nombrar a voy a usar otra vez la palabra, un lote de jueces y en ese lote venía en el medio, casi como un caballo de Troya, Ana María Figueroa, la jueza que se dicen algunos tiene un sesgo, sería bien vista por el Kirchner. Bueno, ese día donde querían aprobar que postergación de 5 años más en funciones de esta jueza, Snopek fue uno de los ausentes. Fíjense el cambio de época, que Snopek se le anima a Máximo. Exactamente. Se le anima a Máximo. Guillermo Snopek, un hombre, un senador, dice que Máximo es el responsable de que el Senado no funcione. ¿Por qué? Porque le bajaron la lista. Después de que él se sintió resfriado y no fue a esta sesión por la jueza Figueroa. Ah, ¿sí? Hicieron. Yo te voy a curar el resfriado. Claro, correcto. Intervinieron el PJ de Jujuy y le volaron Sonaste la con lista. tu lista. Toma, acá tenés. Se la volaron, ¿eh? Sí, se la volaron directamente. Bueno, Snopek hoy estaba intentando ver si últimamente se podía colar de la lista de Sergio Massa, pero bueno, resulta que ahora Máximo Kirchner, para un cacique del PJ, maneja el Senado. No, lo maneja tu madre, señor Snopek. Bueno, muy bien. Muy bien, más. Vamos, segundo. Más. Vamos al otro clic de campaña, señor director. Ahí está. ¿Vos nos estás viendo? A estos hombres. Volver a empezar, y sí. Sí, la resiliencia en el peronismo es todo un tema, no es de manes nada más. Sergio Uñac, Juan Mansur ahí como un mano santa y Omar Perotti, ¿qué están haciendo? ¿Vos pensás que dejaron de ser gobernadores? Y sí, no. Están golpeados. Sí, dejaron de ser gobernadores. Perotti, bueno, perdió muy mal la última elección, pero todos se reciclan en distintos cargos. Omar Perotti sale elegido, fue el diputado provincial más votado. ¿Eso qué quiere decir? Que el peronismo, si maneja la Cámara, ¿quién la va a manejar? Omar Perotti. Y manejar las cámaras siempre es un dato muy... Bueno, ahí te guste o no, no le regalaron algo. Se lo ganó con los votos, te guste o no el gobierno. Claro. Pero son de él. No le inventaron un raviol para él. En realidad todos los que están ahí con votos. Sí. Pero, ¿qué te voy a decir? De gobernador a diputado provincial hay un camino. Un saltito, ¿no? ¿Viste? Estas cuestiones de los sueños, de ser para arriba. Bueno, acá bajan sin ningún problema. Sergio Uñac va de candidato a senador. Entonces, ¿qué va la banca del Senado? Muy cómoda. ¿Qué flexibilidad hay para todo? No. ¿Y Juan Mansur va de candidato a senador? No. Lo puso a Pablo Schedlin. Sí. Y Pablo Schedlin se va, el que es suplente,
emerge. Va de suplente, está. Qué movida, ¿eh? Está ahora de suplente, con lo cual Claro. corre a uno, sube, pum, para arriba. Nos adaptamos. La resiliencia en el peronismo es notable. Última. Nadie vamos. llena el currículum. Nadie ahí, se ¿eh? sumerge. Nadie todo es llena un emerge. currículum. Vamos. Nunca el laburo privado, ¿no? No. Bueno, hablando Con de- LinkedIn. de nunca un laburo privado, vayamos al LinkedIn virgen, diría. No. ¿Quién había dicho esa frase? Sí. Bueno, Yo acá, no. mírenlo, ¿Qué le pobre pasa? Agustín Rossi. Algunos estaban muy contentos porque Ay, él la música que le pusieron. es el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, ¿no es Sí, cierto? claro. Ni más ni menos. Por kirchnerista, como él bien lo dice, pero le volvió a ir muy mal en Santa Fe. Hizo la peor elección el peronismo después de la última mala elección que le había hecho Agustín Rossi. Y su candidato, Leandro Busato, una pésima elección, creo que no llegó al 4. No llegó a 3, 2,47. No llegó a 3, nos dice el santafesino Bazán. Así que Agustín Rossi, Pero a Rossi nunca le fue bien en elecciones en Santa Fe. bueno, pero ¿por qué lo pusieron? Nadie es Ni en profeta Santa Fe su ni en propia ningún lado. tierra. Nunca le fue bien en Pero es elecciones. su provincia, estimado Osvaldo. Bueno, la provincia De no hecho, lo tuvo considera, algún evidentemente. encontronazo con Cristina por listas en Santa Fe. recuerdo. Siempre le fue muy renunciar, mal en ¿se acuerda? elecciones. Que había arreglado con Perotti, que sabe arreglar muy bien. Bueno, a Perotti le fue Bien. bárbaro, a Agustín Rossi no le fue bárbaro. Bueno, prende una vela a ver si Massa Rossi gana las elecciones. Por ahora, todo indicaría de que no. Al llano. Bien, vamos a hacer última tanda. Muy bien, para los que dicen que no existen políticas de Estado, hay una política de Estado y es la impunidad. Se cumplen 29 años de impunidad del tema de la voladura terrible de la AMIA, ¿eh? Una política de Estado, casi 30 años y no se sabe absolutamente, o lo que se sabe no se quiere investigar o ir a fondo. Lucía Salinas. Sí, efectivamente hoy se recordaron los 29 años del mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país, que dejó 85 muertos y que a la fecha, después de todo este tiempo transcurrido, no hay ni una sola persona detenida. Una causa judicial, además, que tuvo muchísimos vericuetos, donde en algún momento quienes debían investigar y llevar adelante la causa terminaron en el banquillo de los acusados, condenados por encubrimiento, donde hay un montón de resoluciones aún que tomar sobre absoluciones dictadas y también, como una pata más, una decisión que se tiene que tomar respecto a la última acusación que realizó Alberto Nisman antes de fallecer, que es haber señalado a Cristina Kirchner y a parte de su gobierno como encubridores de ese atentado por la firma del pacto con Irán. Pero repasemos algo que dijo hoy el presidente de la AMIA durante este acto respecto a lo que vos mencionabas y al rol de la justicia en esta causa. Bien, ahí está, lo dijo Amos Linetsky, nuestra democracia se eclipsa con 29 años de impunidad. A lo mejor te acordás vos en tu casa, yo me acuerdo personalmente cuando me enteré y en dónde... ¿Viste esas cosas tan terribles? Sí, yo me acuerdo obvio. en dónde estaba cuando me enteré Sí. de esto tan terrible que no parecía que eso fuera posible, porque ya habían volado la embajada. Sí, 2 años. 2 años antes. 1992, el atentado a la embajada, 1994, el atentado a la AMIA. Y quiero que repasemos brevemente cuáles son quizás las últimas novedades, muy entre comillas, en esta causa, la que más años lleva abierta en Comodoro Pi, que tiene que determinar quiénes fueron los responsables de ese atentado. Hay 9 órdenes de captura, 4 sobre miembros de Hezbollah que se dictaron recién hace un mes, 29 años después. Y les voy a dar un dato sobre esos 4 miembros de Hezbollah. Están acusados de haber encubierto, de haber participado meses antes de julio de 1994. Y también una órdenes sobre los 5 iraníes. Estas 9 personas están prófugas en Líbano y en Irán, países con los que no hay ningún tipo de colaboración respecto a la justicia. Finalmente, la semana pasada ocurrió algo después de 8 años que se ordenó la desclasificación de la información de inteligencia. El dato es que eso que hace 8 años debería ya estar en manos de la justicia estaba con problemas de humedad, tuvieron que desratizar el depósito donde estaba eso y recién la semana pasada se lo fueron a llevar a la UFI AMIA, que es una unidad de investigación especial sobre el caso AMIA, que cumple 29 años
todos prófugos, nadie detenido en consecuencia y toda la sensación que es lo que año tras año los familiares reclaman. Impunidad, reclaman justicia sobre este hecho. Bien, y todo lo que pasó en los primeros tiempos determinó esto, ¿no? La imposibilidad de avanzar y después la decisión política de no investigar y sobre todo y en los últimos años la muerte de Nisman, que no está resuelto ese tema, ese asesinato. Y en el medio un memorándum. Y el memorándum con Irán, que hay un sobreseimiento. ¿Cuándo votaron ese memorándum? Y vos le preguntabas a los diputados y te decían, tengo que votarlo. Pero ¿cómo tengo que votarlo? Así fueron las cosas en esta Argentina, y lo son. Gracias por acompañarnos. Ahora somos buenos. Hasta mañana.